En vista de que los dos candidatos que se disputan hoy la presidencia anunciaron que si ganaban, lo primero que hacían es decretar un estado de excepción, hoy les voy a explicar en qué consiste esta figura y cuántos tipos de estados de excepción existen. Los estados de excepción son figuras jurídicas que le permiten a un presidente afrontar ciertas situaciones anormales de manera rápida y eficaz. Esto se traduce en que cuando un presidente decreta uno de los tres estados de excepción que existen, este queda facultado para hacer leyes, expide unos decretos legislativos. Y aquí es donde radica la importancia de entender estas figuras y son las facultades que se le otorgan al presidente para hacer leyes. En tiempos normales, el presidente no puede expedir leyes porque esto es una función exclusiva del Congreso. ¿Y por qué es exclusiva del Congreso? Por dos razones. Primero, porque si el presidente tuviera funciones para legislar, pues no necesitaríamos un Congreso, pero en ese caso no tendríamos un presidente, sino que tendríamos un rey, un dictador, como le quieran llamar. Para evitar esto, nace la división de poderes con las tres ramas del poder público que muchos conocen. La rama ejecutiva en cabeza del presidente, la rama legislativa, el Congreso y la rama judicial. A cada una de esas ramas se le asignó unas funciones para que todo el poder no estuviera concentrado en una sola persona, como ocurría antes, por ejemplo, cuando existían reyes o monarcas. Así, por un lado, el Congreso expide todas las leyes que nos regulan a los ciudadanos. A través de las leyes se establecen derechos, deberes, prohibiciones, sanciones, se restringen o se regulan derechos fundamentales y todo lo importante que ustedes se puedan imaginar. Por su parte, el presidente, que es la cabeza de la rama ejecutiva, él es el administrador de un país, pero él no puede hacer las leyes, él solamente aplica las leyes existentes. El presidente también podría proponer leyes, pero los proyectos que él propone deben necesariamente ser aprobados por el Congreso. Y por el otro lado está la rama judicial, que es la rama que imparte justicia en un país. Entonces las tres ramas del poder público nacen precisamente como un equilibrio de poderes para contener todo el poder que estaba en cabeza en su momento de los gobernantes, como reyes o como monarcas. Porque ustedes se imaginan si un gobernante, un presidente pudiera juzgar, tuviera funciones judiciales, pues tendría mucho poder. Esto mismo pasa con precisamente la prohibición para un presidente de expedir leyes, porque si se le permitiera, pues estaríamos dándole mucho poder, porque todas las decisiones estarían en cabeza de una sola persona. Aunque lo ideal sería que las leyes fueran debatidas y fueran votadas por toda la población, como por ejemplo lo podríamos hacer los ciudadanos con un referendo. En este caso, los ciudadanos, y en particular en Colombia, estamos acostumbrados a un sistema representativo, entonces nosotros escogemos a los congresistas para que sean ellos los que tomen las decisiones por nosotros. Entonces, la división de las funciones en las tres ramas del poder público no solamente garantizan un equilibrio de los poderes, sino que también garantiza que las decisiones que nos afectan a todos sean tomadas por un órgano que garantice la mayor representatividad de la sociedad, como el Congreso. Habiendo dicho todo lo anterior y entendiéndolo, ahora sí podemos ver cuántos estados de excepción existen y para qué sirven. La Constitución estableció tres estados de excepción. El primero es el estado de guerra y este se decreta o se declara cuando el país esté en guerra con otro estado. El segundo es el estado de conmoción interior. Este es el que quiere decretar el candidato Rodolfo Hernández en caso de que gane. Este se puede decretar en caso de que haya una grave perturbación del orden público. Esta perturbación del orden público tiene que atentar de manera inminente contra las instituciones del Estado, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Y tiene una tercera característica, y es que para poder decretar el estado de excepción, es que el presidente tiene que demostrar que estas situaciones anormales no se pueden afrontar ni conjurar con las facultades ordinarias que él tiene. Las veces que los presidentes han decretado la conmoción interior ha sido principalmente por una escalada en la violencia del país. El tercer estado es el estado de emergencia. Este se puede decretar cuando ocurran hechos distintos a los anteriores, pero que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que esta situación constituya una grave calamidad pública. Por ejemplo, Duque en pandemia, este fue el estado de excepción que decretó, el estado de emergencia, por una grave calamidad pública que atentaba o que amenazaba perturbar el orden económico y social.
Ahora bien, el verdadero alcance de estas figuras es precisamente que el presidente puede expedir decretos legislativos, es decir, decretos con fuerza de ley. Y aunque la Corte Constitucional ha dicho que estos decretos legislativos solamente pueden tener relación o para conjurar las causas que dieron lugar a los estados de excepción, muchos presidentes han utilizado estas figuras precisamente para expedir decretos con fuerza de ley sobre otras materias, sobre otras situaciones, asuntos que no están relacionados con las causas que dieron lugar a los estados de excepción. Y aquí precisamente es donde está lo peligroso, porque entre la expedición de ese decreto a la revisión que hace la Corte Constitucional, en ese tiempo ya las medidas se han aplicado. Un ejemplo de que los presidentes utilizan estas figuras para expedir decretos que no tienen relación con las causas que dieron lugar al estado de excepción, lo podemos ver con el decreto 558 del 2020 que expidió Duque en pandemia. Aquí se establecía un traslado de los pensionados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones de aquellos pensionados en que sus cuentas de ahorro se hubieran visto afectadas o disminuidas con ocasión de la volatilidad de los mercados por la pandemia. Aquí lo que pretendía Duque es que Colpensiones asumiera todas las pérdidas de esos pensionados, eximiendo de responsabilidad a los fondos privados de pensiones. La Corte Constitucional lo declaró inconstitucional porque no tenía ninguna relación con la pandemia. Además, también esto era una reforma pensional y las reformas pensionales, como están involucrados derechos, solamente pueden ser regulados y expedidos por el Congreso de la República mediante un trámite especial en el Congreso. Y así hay muchos ejemplos de extralimitación de las funciones que otorga los estados de excepción. De hecho, Duque ha sido uno de los presidentes que más poder ha tenido en Colombia desde la Constitución de 1991 y el Congreso no lo controla. Ahora bien, sumergiéndonos en lo que han anunciado los candidatos presidenciales, por un lado, Petro anunció que decretaría el estado de emergencia por una situación económica. Él lo justifica en que la pandemia dejó mucha pobreza extrema y la gente se está muriendo de hambre. Por su parte, Rodolfo Hernández dice que él decretaría un estado de conmoción interior para acabar contra la corrupción. Pero lo cierto es que la Corte ha señalado es que las causas que dan lugar a estos estados de excepción tienen que ser sobrevinientes e inminentes. Y en estos casos, ni el hambre ni la corrupción no son ni sobrevinientes ni inminentes, porque estas son situaciones que ya existen y que son conocidas por todos. Pero además aquí hay una situación más grave con el candidato Rodolfo Hernández, porque cuando a él le señalaron que la corrupción no encajaba como una causa para decretar un estado de conmoción interior, él afirmó que esto no importaba porque de aquí a que la Corte Constitucional revisara los decretos, él ya había expedido todas las medidas, todos sus decretos legislativos que él quería, es decir, como quien dice, para cuando me digan que no lo podía hacer, pues ya ha tomado las medidas y el daño ya está hecho, es decir, no le importa. Ese decreto de conmoción interior, ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional, pero mientras que lo revisa, queda en firme, mientras que lo tumba si es capaz de tumbarlo la Corte. Vamos a ver, ese decreto lo que persigue es que todo lo que hagamos quede en firme y poder agilizar, no gastar los 4 años no haciendo nada y esperando que definan allá. Esto demuestra que Rodolfo Hernández llegaría a la presidencia a querer gobernar solo, sin reglas, sin procedimientos, sin acato a la ley. El candidato quiere no tener que pasar por el Congreso, no tener que presentar proyectos de ley para que el Congreso los apruebe, sino él mismo hacer las leyes. Y como yo les mencioné, en un país en el que un presidente también hace las leyes, pues no tiene un presidente, tendrá otra cosa, tendrá un dictador, un déspota, un tirano, no sé cómo lo quieran llamar, pero un presidente no es. Y por último, como dato curioso, antes de la Constitución del 91, los presidentes decretaban el estado de sitio, como se llamaba antes, para tener herramientas para reprimir a la sociedad. Por ejemplo, entre 1970 y 1991, Colombia estuvo 17 años en estado de sitio. Esto generaba que antes de la Constitución de 1991 en Colombia básicamente existieran dictadores que manejaban el país a su antojo. Hasta aquí llegamos con este video. Si les gustó, si creen que este video es interesante, difúndanlo. Y por último, pues no se olviden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo. Chao.